Amén, buenos días para todos. De pronto, alguna hermana o hermano que se comparte la lectura. Yo, pastor. Dale, Gracias, hermanita. hermanita, siguen pues. ¿Dijo Nancy o dijo bien? Es que no entendí muy claro. Sí, hermanita, bien pueda. Ah, gracias, perdón. Julio 11, la madurez cristiana. No es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Filipenses 3:12, 14, 15. Hay pocas cosas tan tiernas como un pequeño que entra al mundo de la fantasía y comienza a hacer afirmaciones poco realistas sobre sus padres. Mi papá puede hacer esto, o mi mamá es genial en esto otro, o sobre sí mismos. Sin embargo, no es tan tierno cuando viene de uno de 25 años o de 50. En este momento alguien debe pararse y decir, por favor, actúa conforme a tu edad. Tal como esperaríamos ver madurez en los que han vivido durante algún tiempo, y tal como sabemos que hay ciertas marcas de madurez en los ámbitos de lo físico, lo emocional y lo mental, también deberíamos esperar ver madurez en el ámbito de la vida espiritual. Y si en verdad estamos creciendo en madurez, explica Pablo, ciertas características marcarán nuestra vida y andar con Dios. La mayor parte de nuestra sociedad constantemente nos está instando a ser conscientes de quiénes somos, de lo que hemos logrado o de cuánto hemos avanzado. En contraste, la madurez cristiana comienza con una conciencia de lo que no somos, mientras que la inmadurez nos lleva a pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos. Ver Romanos 2:12-3. La madurez rechaza un concepto exagerado. En cambio, está marcada por un estimado sensato de nuestro progreso espiritual. No esté ejemplificando por palabras altaneras, sino por una vida humilde y una constancia perseverante. En la antigua fábula de la tortuga y la liebre sale corriendo a toda velocidad al iniciar la carrera, mientras que la tortuga avanza con pasos lentos. La liebre está convencida de que ha ganado la carrera para decir que decide sentarse, descansar y relajarse y dormirse. Y mientras la que comenzó de forma tan dramática la carrera se duerme, la pequeña tortuga camina al mismo paso de siempre, lento, 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 hasta que termina por ganar la carrera sin que quede rastro de la liebre. Puede ser un reto muy grande estar rodeado de liebres espirituales que siempre andan saltando y brincando por doquier, anunciando sus grandes aspiraciones y pregonando a dónde van, lo que hacen y lo que logran. Qué desalentador puede llegar a ser cuando uno solo está tratando de permanecer en la vida cristiana. Como pastor sabio, Pablo no intentaba ser la liebre, en cambio nos anima con esas palabras. Quiero que sepas que soy un peregrino, quiero que sepas que sigo en el progreso, que sigo en el trayecto y que me queda mucho camino por recorrer. Pablo proseguía hacia la línea de meta y nos insta a que hagamos lo mismo. En lugar de jactarse de un arranque asombroso o de un paso impresionante, sus palabras son un llamado a un compromiso resuelto y repetido con el fundamento. Humildad y constancia, estas dos son las marcas de la vida cristiana madura que sabe que solo por gracia ha llegado hasta aquí y solo por gracia perseverará hasta llegar a casa. ¿Cómo crecerás en esta marca de madurez en tu vida? Primera de Pedro 1:22-6. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Bueno,
El tema de la madurez espiritual es un tema demasiado importante para nosotros como cristianos, ya que nosotros debemos crecer en la gracia del Señor. Pero es curioso que la madurez cristiana pareciera como si fuera algo ascendente, pero realmente en el reino de Dios no es algo que es ascendente. El reino de Dios debería ser nosotros cada día ser más humildes. Eso es la madurez espiritual en esencia. Y debe llevar a nosotros no en esa ascendencia a sentirnos más orgullosos o más creyentes, por decirlo de una manera, sino al contrario, esa madurez espiritual nos debe llevar a nosotros estar más rendidos ante Dios, más humildes, llenos de su bondad, llenos de su amor y básicamente es la humildad, la característica que distingue la madurez espiritual. Pero este es un tema que debe ser realmente importante para nosotros dentro de todos los temas del cristianismo, la madurez espiritual. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es la muestra de lo que realmente el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si no hay ningún rasgo, ninguna muestra de ese crecimiento espiritual en el Señor, en los rasgos cristianos, pues es difícil encontrar o distinguir en algún creyente, en algún hermano, que está madurando espiritualmente. Entonces, recordemos qué es la madurez espiritual. La madurez espiritual lo podemos llamar también de la manera como lo llama la Escritura, y es la santificación que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Recordemos que justificación no es lo mismo que santificación. Nosotros fuimos justificados una sola vez. En Cristo fuimos justificados a través de una obra que Él hizo en la cruz. Él nos hizo justos delante de Dios, nos reconcilió con Dios. La deuda que teníamos con Dios fue completamente pagada y ya podemos entrar en la presencia de Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Esta justificación fue una sola vez y para siempre. Por consiguiente, una vez que hemos sido salvos, el Señor no nos deja ahí solamente. Ahora viene un proceso de santificación. En ese proceso de santificación, el Señor, a través de todos los medios de gracia, a través de todo lo que el Señor mismo utiliza en nuestra vida, todas las cosas que ocurren, el Señor las ha de utilizar para formarnos a la medida y a la estatura de Cristo. Es decir, que la meta en la santificación es formarnos como Cristo, formarnos a través de todo lo que el Señor hace, formarnos en la medida de Cristo. Entonces, podemos decir que la madurez espiritual es ese proceso que el Señor está obrando en cada creyente. Así lo dice segunda de Timoteo. Es lo que dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pues no tengo mis notas aquí, pues me hace más difícil. Ay, se me perdió. Pues, bueno, se me fue ese verso, no lo tengo aquí. Pero entonces el Señor dice que es lo que está haciendo en cada uno de nosotros. El propósito, el propósito de Dios en la santificación es uno solo. Recordemos esto, esto debe ser muy clave para nosotros, porque el proceso de la santificación no es que nosotros seamos mejores cristianos. El proceso de la santificación no es que nosotros nos portemos de una mejor manera. Eso es una añadidura. El proceso de Dios específicamente en la santificación es llevarnos a ser como Cristo. En esto consiste la madurez espiritual y en eso se refleja la madurez espiritual, en que una persona
se pueden reflejar los rasgos de Cristo, y que es una persona que se deleita en Cristo, que vive en Cristo, y la madurez espiritual es forma en él cuando el Señor está formando eso. Ahora, no es un estado al que nosotros vamos a llegar, como que dice, llegué aquí y ya soy maduro espiritual. No tengamos esto, como quien dice, estoy escalando hasta llegar a esa cima de madurez espiritual. No, la madurez espiritual es un proceso continuo a través del cual todas las cosas que el Señor quiere que nosotros pasemos. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? 28 y 29. Ambos textos nos ayudan. Romanos 8:28 y 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les van bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él dice Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien a los que son llamados conforme a su propósito, pero dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Este es el propósito de Dios en la santificación. La madurez espiritual es ese proceso en el cual el Señor nos está formando día a día y con todas las cosas que el Señor quiere utilizar para llevarnos a ser como Cristo. Pablo lo dice muy en el verso 12 de Filipenses 3:12, que es el texto que nos acompaña el día de hoy. Pablo lo dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo está diciendo, no es un estado al cual yo pretendo llegar. No he llegado a ese lugar. Y ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En el versículo 14, Pablo nuevamente dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, no que sea perfecto, sino que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. No quiere decir que estamos en un estado de perfección. Delante de los ojos de Dios, el Señor nos ve en Cristo. No nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Pero el estado de perfección será cuando o vayamos a la presencia del Señor o cuando Él venga, que estaremos realmente perfectos en la presencia de Dios, perfectos enteramente en la presencia de Dios, en el estado como fuimos creados al inicio de todos los tiempos. Se fue el inicio creado de Eva, perfecto delante de Dios. Ya en la presencia de Dios estaremos sin pecado. Entonces, Pablo lo dice, no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado. Por eso la santificación es para aquellos que han sido rescatados. ¿Rescatados de qué? De la buena manera de vivir. Es decir, que esta santificación es para los creyentes, para los que han sido rescatados por Cristo. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la perfección en madurez que el Señor formará en nosotros. Dice nuevamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente nosotros debemos entender que la manera en que Dios nos está santificando y nos está llevando a tener una madurez espiritual es formándonos con la vara de Cristo. Cristo es la vara, Cristo es la medida. ¿Sí? Por eso, esta santificación debe ser algo que debe ser importante para nosotros. Nosotros debemos anhelar esa santificación todo el tiempo.
es una obra del Señor a través de su Espíritu Santo, que no depende de nosotros, pero nosotros, si hoy el Señor nos está permitiendo estudiar esto, debería ser algo que nosotros anhelemos, deseemos. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Entonces, lo primero que dice Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, prosigo. En este punto podemos decir que la santificación será completamente perfecta solo cuando estemos en Cristo. Pablo dice, no que ya sea perfecto. Y Pablo afirma nuevamente que no es un lugar al que nosotros vamos a llegar, sino que es algo que está en constante movimiento, en constante movimiento. Así que Pablo dice, yo soy un peregrino aquí en esta tierra. Aquí soy un peregrino. Debo moverme todo el tiempo. Entonces, esta santificación, recordemos, no es algo a lo cual vamos a llegar. Muchas veces nosotros podemos anhelar eh, estar o ser como, por ejemplo, un pastor o algún hermano piadoso. Yo quiero estar en el estado que está ese hermano. De una manera, llamémoslo santa, por decirlo así. Pero recordemos que la santificación no es un estado al cual llegamos. Es un proceso que dura mientras estemos en vida, donde el Señor nos santifica, donde el Señor está obrando a través de todas las cosas que Él utiliza, donde nos forma a través de su palabra, de los medios de gracia, de las disciplinas espirituales. Él nos está formando, pero no es un estado, no es un momento, no es un lugar, es algo que es constante. Por eso Pablo dice, prosigo, prosigo, no me quedo quieto, prosigo. Entonces, aquí podemos decir, ¿cómo entonces se forma la madurez en un creyente? ¿O cómo se forma un creyente maduro? Y la respuesta es dependencia completa de la gracia de Dios. En el mismo texto, capítulo 12, versículo 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver y logro así aquello para lo cual y también ha sido por Cristo. A ver si logro decir aquello para lo cual y también ha sido por Cristo. Fui tomado por Cristo. ¿Bien? Entonces, la santificación no es algo en lo cual trabajo yo, sino es la obra de Cristo en mí. Esa obra de perfección del Señor hace en cada uno de nosotros. Pero a través de esto, también Pablo dice, yo prosigo en la mente para ver, nuevamente dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. El Señor utiliza muchos medios para que nosotros podamos crecer en madurez espiritual. Para los antiguos creyentes, era más claro vivir algo que ellos llamaban las disciplinas espirituales. Hoy en día nosotros a veces las tenemos, no que no las tengamos en cuenta, sino que las descuidamos de cierta manera, no les prestamos tanta atención. Pero para los antiguos, para los puritanos, para estas personas de la antigüedad, era muy importante las disciplinas espirituales y eran muy serios en ello. Es en lo cual nosotros debemos reflexionar si estamos siendo lo suficientemente serios para poner estas disciplinas espirituales que son las que nos forman y nos están formando día a día en nuestra madurez. Estas disciplinas espirituales nos ayudan en nuestro carácter. Y aunque cuando decimos disciplinas espirituales, pareciera que son cosas que ayudan solamente a nuestro espíritu, no solo es así. Estas disciplinas espirituales lo que hacen también es ayudarnos en cada área de nuestra vida. Nos ayuda en toda nuestra cosmovisión cristiana. Recordemos que nosotros no solo somos cristianos de domingo, somos cristianos también el lunes en nuestra casa. Somos esposos cristianos. Somos cristianos trabajadores. Somos cristianos
cristianos en medio de una sociedad. El Evangelio debe permear cada área de nuestra vida. Entonces, estas disciplinas espirituales son las herramientas y los instrumentos del Señor para formarnos. ¿Cuáles son estas disciplinas espirituales? La lectura de la palabra. Constantemente nosotros debemos estar expuestos a la lectura de la palabra. En el devocional se nos da la opción de leer unos 2 o 3 capítulos diariamente. Pero la pregunta es, ¿hemos sido disciplinados en hacer estas lecturas? Mira que el Señor nos está dando las herramientas y eso es formar nuestra madurez espiritual. Entonces, no podemos descuidar la lectura de la palabra de Dios, porque entonces, ¿cómo vamos a estar atentos a las tentaciones de Satanás? Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, ¿cuál fue el medio que el Señor utilizó para, de cierta manera, combatir esta tentación de Satanás? Él utilizó la palabra de Dios. Escrito está. Y aun cuando Satanás quiso engañarlo con la misma palabra, el Señor Jesús nos enseña y nos mostró lo que es estar fundamentado en la palabra de Dios. Escrito está. Hoy en día engañan a muchas personas por eso, porque toman un texto fuera de contexto y lo vuelven un completo pretexto para engañar a las personas. Y muchas personas quedan emocionadas, ilusionadas, hablando que lo que les dijeron de ese texto es lo que realmente dice. Pero el Señor nos manda que seamos como los de Hebrea, que examinémoslo todo y a la ley de la palabra de Dios. Como creyente, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Y estamos siendo expertos en la palabra de Dios. Estamos entrenándonos en la palabra de Dios. Esta es una disciplina muy importante. La escritura, la lectura de la palabra. Otra disciplina es el estudio constante de la palabra, de los temas bíblicos, de la teología. Y no quiere decir que, no, es que como yo no soy pastor, entonces no tengo que estudiar, no tengo que meditar, no tengo que escudriñar, de ninguna manera. No eres pastor, pues con más razón, porque tú eres el que examina a tu pastor también, el que mira si tu pastor está predicando de la misma manera. Pero eres tú a la luz de la palabra de Dios el que hace eso. Pero si no estamos trabajando en estas disciplinas espirituales, pues ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Que lo que leíste en la mañana, lo que estudiaste, estés constantemente pensando en ello para ver de qué manera esto influencia todas las áreas de nuestra vida. También el memorizar. Esta práctica es una práctica que los judíos lo tenían muy claro. Ellos desde los 7 años, 8 años, a sus hijos ya venían memorizando el Pentateuco. Los 5 libros de la Biblia ya los tenían memorizados. Pero nosotros a veces somos muy perezosos para eso. Y en este mundo de tecnología, donde el celular ya nos dice todo, donde ya no memorizamos un número de teléfono, mucho menos vamos a memorizar la palabra de Dios. Es triste esto, es triste porque es algo que es real y nos está haciendo mucho daño. Entonces, a través de todas estas disciplinas espirituales, y es a través de la fe y el conocimiento de Dios que llegamos a la madurez espiritual. Pero quiero hacer una observación, una aclaración importante aquí. No por cumplir las disciplinas espirituales se es más santo y más maduro. No por el mero hecho de cumplir estas disciplinas. Estas disciplinas espirituales son disciplinas que al creyente genuino le va a ayudar de mucha manera. De alguna manera le va a ayudar. Pero si nosotros no nos deleitamos en Dios, no lo hacemos
para la gloria de Dios, no va a tener ningún efecto en tu vida. Solamente va a alimentar tu orgullo y tu ego. El Salmo, capítulo 1, Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice la manera en que nosotros debemos hacerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. Es Dios y su ley una delicia para nosotros. Es realmente una delicia, un deleite para nosotros. O es algo por cumplir, o es el domingo porque tengo que cambiamos de religión, ya no vamos a la iglesia católica, sino que vamos a la iglesia cristiana. No, debe ser un deleite para nosotros como creyentes. Meditar en el Señor debe ser un deleite. Vivir la disciplina, vivir como Jesucristo vivió, debe ser un deleite para cada uno de nosotros. Debe hacerse en humildad y para la gloria de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos creciendo? Como dice Pablo, prosigo. Estamos creciendo en estas disciplinas espirituales. Y esto debe ser una constancia en el Señor. La constancia en el Señor. Es triste, pero podemos ver solo en este 12. Ya vemos casi 28 personas conectadas. En un momento se conectaban 36, 40. ¿Qué pasa con esas personas que en algún momento estuvieron y ya no están? Seguramente se rindieron, seguramente algo pasó, se aburrieron, no encontraron deleite. ¿Qué pasó? Preguntémonos eso a nosotros. ¿Qué pasa cuando no somos constantes en el Señor? Lo segundo que Pablo nos enseña ahí, dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que está atrás. Y el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es glorioso. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no pequemos. Nosotros diariamente, y es triste, no como una aceptación de, voy a pecar, que bien, no. Triste porque vamos a pecar. Triste porque vamos a ofender al Señor, tal vez con nuestro pensamiento, con nuestras palabras. Esto es triste para nosotros, nos abruma y nos debe llevar corriendo de una vez a los brazos de Cristo, en arrepentimiento y fe. Pero Pablo nos ayuda y nos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. A pesar de nuestra condición, el Señor nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos es por la fe en Cristo. Por eso dice Pablo, dejando todo lo que está atrás. Si a nosotros hemos sido rescatados por el poder de Dios, nosotros debemos vivir también en ese poder de Dios en la santificación. Fuimos rescatados por el poder de Dios en la justificación. ¿Será que el poder de Dios no nos sostendrá en la santificación? Y es el mismo Señor el que nos ayuda a perseverar en ese camino cristiano. Está esta doctrina de la perseverancia de los santos. Y no es que nosotros seamos muy buenos para perseverar, no, es Dios el que inició la buena obra en nosotros, el mismo se ha de comprometer a terminarla y culminarla y formarnos a la medida de la estatura de Cristo. Esa es la promesa del Señor. ¿Sí? Esa es la promesa. Efesios capítulo 4, versículos 28 al 30 dice, así que hermanos, nosotros
como el sal. Capítulo, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí algo de lo que el Señor dice, dejando todo lo que queda atrás. Mis hermanos, nosotros quizás muchas veces hemos orado por algún pecado en nuestras vidas y parece que ya lo hubiéramos dejado. Y de un momento a otro por ahí aparece un vestigio de ese pecado a querer hacernos daño. Y es ahí cuando nosotros debemos asirnos de Cristo. Prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta, en lo que el Señor me ha dado, me ha permitido. Pero también se nos dice que en esa madurez espiritual ya no podemos ser lo que antes fuimos. Y esta es la transformación, el poder de lo que se hace en la santificación que hace en nuestras vidas. Ya no somos esa misma persona de antes, ya no somos el mismo egoísta de antes, sino que ahora deseamos compartir. Y el devocional nos pone un ejemplo muy importante. Nos muestra, nos dice que aquel niño que se comporta como un niño, es normal que un niño se comporte, tenga comportamientos de niño. Pero es muy raro que un hombre de 25, 30, 40, 50 años tenga comportamientos de niño. Eso es muy extraño porque debería comportarse de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que está viviendo. Pero es triste que en el cristianismo también se vea de esa manera. ¿Pero por qué? Porque hay descuido de la palabra, porque hay descuido de las disciplinas. Entonces, nosotros no estamos llamados a quedarnos en los mismos pecados. Debemos ser conscientes de que nosotros tenemos una lucha espiritual y no podemos bajar la guardia. En el Salmo 51, capítulo 3, el salmista David dice, delante de mí están mis pecados. Nosotros debemos ser conscientes de esa realidad. Nuestros pecados están delante de nosotros todo el tiempo. Es una lucha espiritual fuerte. Pero si nosotros no estamos creciendo, no estamos madurando espiritualmente, pues si no estamos creciendo, estamos quedándonos como ese niño con comportamientos de niño. Es por eso que muchas veces no estamos respondiendo en nuestro día a día de la manera como responde un creyente. ¿Qué cosas nosotros debemos dejar y no hemos dejado? ¿A qué cosas nos estamos aferrando? Nos estamos aferrando a un pasado, no estamos perdonando, no estamos avanzando, no estamos dejando atrás eso. Eso es lo que nos dice el apóstol. Y tercer punto, y Pablo dice en el versículo 15, Filipenses, nuevamente capítulo 3, versículo 15, Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si no es el sentir de Cristo, esto también lo revelará Dios. Y cuando hay personas que dicen ser creyentes y aún los vemos practicando disciplinas espirituales, y si no lo hacen con el deseo de glorificar a Dios, al final el Señor mismo mostrará a cada uno conforme a sus obras lo que es. El Señor mostrará si nosotros no estamos haciendo esto para la gloria de Dios, sino como quien dice, como el fariseo, hacía las disciplinas para él mismo. El fariseo las hacía para sí mismo, no para la gloria de Dios. Al final no fue justificado por Dios. Pero
estas disciplinas espirituales o la madurez que el Señor quiere que nosotros alcancemos en Cristo debe ser para la gloria de Dios, para que en todo el Señor sea glorificado. Y aquí hay algo muy importante, no nos desanimemos si todavía no somos como el pastor en conocimiento o en santidad, por decirlo de alguna. No nos desanimemos con eso, porque nosotros estamos creciendo día a día. Si estás viviendo para la gloria de Dios y estás de una manera preocupado por crecer en estas disciplinas espirituales y el Señor ha puesto ese deseo de crecer, pues vas al ritmo que el Señor quiere que vayas. El devocional también nos pone una ilustración muy bonita y es la historia de la liebre y la tortuga, conocida por todos. La liebre creía que lo estaba haciendo bien, que tenía grandes ventajas, se acostó a dormir, y la tortuga a su paso, a su paso, a su paso, a su paso, constante, constante, prosigue, constante, no se detuvo y al final llegó a la meta primero que la liebre. Les animo, mis hermanos, a que seamos constantes en el Señor, al paso que el Señor nos ponga. Quizás unos van más rápido que otros, pero al paso que el Señor te ponga, sé constante en ello. Y lo último que dice Pablo en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo podemos ser imitadores de Cristo en muchos aspectos, pero es gracias a la obra de Cristo en la cruz y a su obra de santificación que nosotros tenemos y que esta obra será completa y perfecta en nuestra vida. Esta obra se cumplirá cuando estemos en Cristo Jesús y ese será el supremo llamamiento. Dice el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos, mis hermanos, que los creyentes nos esperan una gloriosa eternidad. Y esto es precioso y hermoso, perfección absoluta en el Señor, donde no habrá pecado, donde no habrá llanto, tristeza en el Señor. Y Pablo lo que dice es esto, el premio es Cristo. El premio no es mejores conocimientos, el premio no es una vida sin dolores, una vida sin preocupaciones, el premio no es una vida llena de lujos, no, el premio es Cristo, familia, Cristo es ese premio. ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? Fuera de Cristo no podemos nada deseamos, o estamos deseando otras cosas y a Cristo. Nuestro deleite, nuestro gozo sea Cristo, porque Él es el que ha hecho una obra perfecta en nosotros. Cristo es nuestra única esperanza de ser maduros espirituales. Y si día a día estamos reflejando, si sea un poco de Cristo, es por su gracia. Y es porque Él nos está llevando por ese camino a vivir y a ser como Cristo. El Señor dice, sean imitadores, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él está llamado a espiritual, vivir como Cristo. Y cada día hay menos de Cristo y hay más de nosotros, pues mis hermanos, debemos examinarnos. Si hay menos de Cristo, si hay menos de Cristo y hay más de nosotros, debemos examinarnos. Examinémonos, pero a la luz de qué? De la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Y es así. Señorita María, tienes el micrófono abierto. Si es así, nosotros, si hay menos de Cristo y más de nosotros, debemos examinarnos. Y eso nos debe llevar a nosotros a vivir en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer día a día, desear constantemente, desear al Señor, deleitarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Entonces, para resumir rápidamente, la madurez no es un estado, es algo que el Señor nos va a llevar progresivamente, constantemente, y nos permite dar todos los medios de gracia para nosotros hacerlo. Como dice Romanos 8:28,
todas las cosas obrarán para bien. Oremos, familia.